Y precisamente para seguir abordando este tema, saludo a Margarita Núñez, quien es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Sin duda es un tema preocupante, pero hasta este momento, con todo lo que ha sucedido, incluso ya con la investigación a cargo de la Fiscalía, ¿es tardía la respuesta a un tema tan impactante en nuestro país? Pues me parece que en el sentido de que los hechos que llevaron al tremendo desenlace de lo ocurrido hace 2 semanas en Ciudad Juárez, pues sí es tardía la respuesta, ¿no? La propia Fiscalía señala en el comunicado que la investigación se remontó incluso a los hechos que ocurrieron hace 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sí es tardía, dado que lo ocurrido se ha venido denunciando desde hace varios años por la academia, por organizaciones de la sociedad civil. Se ha venido documentando y evidenciando cuáles son las circunstancias en las que operan los centros de detención migratoria. Y bueno, no se tomaron medidas, a pesar de que incluso, y lo reconoce la propia Fiscalía, había ya recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Auditoría Superior de la Federación. No se tomaron estas medidas y esto, digamos, pues lleva a los lamentables hechos de hace 2 semanas, ¿no? Creo que por ahora justamente hay un acierto en un cierto sentido en la investigación de la Fiscalía en recuperar, digamos, este histórico de hechos que han llevado a la situación en la que nos encontramos ahora. Y en ese sentido me parece que el tema es mucho más amplio y más complejo que solo lo ocurrido en Juárez, ¿no? Entonces, que la investigación es un primer paso, pero hay de fondo mucho más que transformar todavía en términos de la política migratoria para realmente garantizar que estos hechos no se repitan y no queden en la impunidad. Claro, paralelo a esto, en lo que lleva la investigación, la Fiscalía tuvo que pasar lamentablemente para reestructurar todo el tema migratorio en este instituto. Dicen ya no habrá un instituto como tal, pero sí una coordinación. ¿De qué manera tiene que ser? Ya lo platicaba y lo mencionábamos con el padre Alejandro Solalinde, un sentido más humanista, pero también de seguridad, ¿o cómo debe ser esa coordinación? Pues me parece que tenemos que tener más información y más certezas por parte del gobierno federal sobre estas transformaciones, porque hasta el momento no ha habido un posicionamiento, ni alguna declaración, ni más información por parte de las instancias ejecutoras de la política migratoria, que son principalmente la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y, bueno, por supuesto, la Presidencia. Hasta el momento toda la información que tenemos es la que ha dicho en medios de comunicación el propio padre Solalinde, porque efectivamente la desaparición del Instituto Nacional de Migración tendría que pasar por una reforma muy profunda de un entramado institucional que ve temas muy complejos, ¿no? Justo lo decía el padre, no solo es la migración en tránsito y que llega al país, sino también es la migración de las personas mexicanas en el exterior, un montón de regulaciones y de procesos administrativos como visas de trabajo, visas de turista, visas de estudiante, etcétera. Es un mundo, digamos, muy complejo. Al menos se tendrían que reformar 3 leyes, que son la Ley de Migración, la Ley de Asilo, Refugio y Protección Complementaria y la Ley General de Población, al menos. Entonces, me parece que hasta el momento lo que estamos viendo son buenos deseos, pero no información concreta ni pasos concretos para esta reforma, digamos, profunda del sistema migratorio de este país. Ahora, del lado académico en el cual usted encabeza, de alguna forma también ha tocado el tema, ha denunciado, ha propuesto, y en esta ocasión así será, ¿le han invitado o cuáles serán también las propuestas que haga a esta reestructuración del tema migratorio? Pues hasta el momento no hemos sido convocadas a estos diálogos en los que estaba participando el padre Solalinde con Presidencia. No ha sido convocado ni el sector académico ni la sociedad civil en lo amplio. Parece ser que están recuperando el trabajo que sí realizamos en conjunto, sociedad civil y academia, en 2018, en unas mesas de trabajo de propuesta de reforma,
lo cual sería pues evidentemente un acierto, pero en definitiva tendría que haber una actualización del tema, ¿no? Y me parece también muy importante decir que para nosotras algo que hemos ido documentando, investigando y evidenciando a lo largo de muchos años es que el tema no necesariamente es un tema de diseño y de lo que dice la ley, porque en México la ley de migración es una ley que se peleó y que se propuso desde un amplio sector de sociedad civil y academia en su momento, en 2011. Es perfectible, definitivamente, y hay cosas que valdría la pena revisar y valorar, y para eso tenemos propuestas muy concretas, pero también pasa por un tema, y es algo que hemos señalado desde el programa de la Ibero desde hace muchos años, por un tema de protocolos de actuación, de controles, de supervisión, de rendición de cuentas, de transparencia. Y ahí es donde, digamos, el paso de lo que dice la ley, los reglamentos, etcétera, a cómo se implementan y cómo se lleva a la práctica, es donde detectamos una brecha muy grande, ¿no? Porque en términos estrictos, la legislación migratoria en México es garante de derechos, pero vemos que el actuar del Instituto Nacional de Migración efectivamente se ha salido de control, ocurre bajo una arbitrariedad y una opacidad e incluso una irregularidad como se está evidenciando ahora. Y es ahí donde, digamos, tenemos que reforzar y redoblar los esfuerzos, y para eso evidentemente también hemos trabajado y tenemos propuestas concretas de cómo se deberían de implementar estos controles en la actuación para mejorar la implementación. Es decir, en el tema legal, entonces, de leyes se tiene, pero es los asuntos de protocolos y decisiones quizás políticas ante la presión que también se ha visto de Estados Unidos. ¿Esto cómo califica usted? Ha sido de alguna forma también mucha polémica, ¿no? Las decisiones más políticas que de leyes. Efectivamente, ¿no? Y esto es lo que lleva a los hechos de Juárez, me parece, ¿no? Porque la Constitución mexicana garantiza derechos humanos para todas las personas sin importar su situación migratoria. La ley de migración también lo prevé. Y lo que pasa en la práctica y en lo concreto de la vida cotidiana, de la implementación de la política migratoria, pues es que esto no se lleva a la realidad, ¿no? Y aquí intervienen justamente las presiones, las decisiones políticas, pero también me parece importante recordar que las presiones por parte de Estados Unidos en el tema tampoco son nuevas, ¿no? Y en ese sentido habría que revisar cómo se han ido manejando estas funciones para, digamos, un equilibrio entre las decisiones políticas y cómo esto se concilia con las relaciones con Estados Unidos, pero por otro lado también México tiene la obligación de hacer cumplir su legislación interna y también los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte y está obligado a cumplir, ¿no? Pues estaremos muy atentos definitivamente al proceder de esta investigación que lleva la Fiscalía contra el director del Instituto Nacional de Migración y otros más directivos, como también de la reestructuración y el perfil que ya también se ha propuesto por ahí, nos decía el padre Solalinde, no quiso dar nombres, pero sí el perfil ya está puesto también en la mesa con el presidente. Si le parece, teniendo todo esto en adelanto, pues vamos a seguir también en contacto con usted para tener sus reacciones. Claro que sí, con mucho gusto seguiremos muy pendientes del avance del tema. Muchísimas gracias, Margarita Núñez, curadora del programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.